¿Qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Trayendo desunión, metiendo cizaña entre muchos pastores para que no puedan trabajar unidos. El hecho es que hay una discordia entre las iglesias, una guerra entre doctrina, una guerra entre si yo soy de Dios y no soy de Dios, una guerra entre aceptación. Hay persecuciones entre nosotros mismos. Según Efesios 4 dice que a uno constituyó apóstol, profeta, evangelista, entre otros, para la edificación de la iglesia de Cristo. O sea, que el don que tú tienes, el don que yo tengo, el don que tiene Perencejo, no es para competir entre nosotros mismos, no es para vanagloriarnos, sino para emplearlo para la edificación de la iglesia. Y es lamentable, Giselle, ver personas que una vez reciben los dones, reciben el llamado y Dios empieza a expandirlo, instantáneamente se crecen y creen que esto es de ellos y no lo quieren emplear ni aún en iglesia pequeña, como le decimos. Entonces tenemos que despertar y entender que lo que somos un cuerpo, somos la iglesia, y todo lo que Dios nos ha dado de parte de Él es para la edificación de su iglesia. Bendiciones, sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo, en una nueva entrega acompañada de mi hermana en Cristo, Giselle de los Santos, con un contenido edificante para su vida. Así que vamos compartiendo este link para que otras vidas puedan ser alcanzadas por esta palabra de Dios. Manita Giselle. Amén, manito, Dios te bendiga. ¿Cómo vamos? Cuéntame. Está muy bien, como dicen por ahí, sacudido y tratando de agradarle a Dios. ¿Y usted, manita mía? Estamos bien, manito, porque la gracia del Señor nos sostiene cada día. Así es que estamos agradecidos de estar aquí como siempre, agradecidos de nuestro Creador porque nos da la oportunidad de una vez más estar en este lugar para gloria de su nombre. Quien le habla, como Aarón ya había dicho, es su hermana Giselle de los Santos. Siempre es un privilegio estar aquí. Amén. Un beneplácito la usa el apóstol Pablo como plan perfecto de Dios. Amén, gloria a Dios. Manita Giselle, hay un tema muy interesante que me gustaría que compartamos y es el tema: ¿qué le hace falta a la iglesia hoy en día? Amén, amén. Si tú te pones a analizar un punto, hablar de la iglesia primitiva, ¿verdad? De cómo se manejaban, lo que proyectaban y cómo se movían. Y la gran unidad que había entre ese pueblo, de forma que cuando ellos iban a orar, acuérdate que habla que ellos se reunían en el aposento. Sí. En una ocasión el Espíritu Santo les visitó, habían 120 allí reunidos y estaban orando al Señor, y el Señor ese día le visitó. ¿Qué le hace falta a la iglesia de este tiempo? Wow. Me llama la atención Hechos 2, como tú acabas de relatar, de la unidad de la iglesia. Exacto. Y hay 4 puntos fundamentales en la iglesia primitiva. La primera era que estaban todos juntos, había una coinonía. Exacto. La segunda es que nadie decía ser suyo nada. O sea, había una compasión de unos a otros. Y el tercer paso era que permanecían en la oración. Excelente, excelente. Nota, al permanecer en la oración y en todos esos pasos que he mencionado, entonces por eso se ve una iglesia fortalecida, una iglesia efectiva, una iglesia a través de la cual Dios manifestaba su tremendo poder. Claro, porque una de las cosas que va a hacer que el cielo siempre camine con una iglesia es la unidad. Wow. Por eso dice la Biblia que ni Satanás está dividido. Entonces tú te pones a analizar un punto, el enemigo en este siglo, en este tiempo, lo que está sembrando dentro de los pastores, dentro de todas las iglesias que hay, es división, desunión, porque él sabe que una iglesia unida, no hay infierno que pueda con ella. Y te voy a decir algo, muchas almas también se convierten cuando ven la unidad del pueblo de Dios, cuando ven cómo los pastores se llevan, cuando ven que la gente va a hacer una campaña, pero está, todos los que se dicen ser cristianos están reunidos en aquel lugar. Entonces las mismas personas de afuera dicen, wow, pero mira cómo son ellos de unidos. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Trayendo desunión, metiendo cizaña entre muchos pastores para que no puedan trabajar unidos. Entonces estamos en un tiempo donde pasa lo mismo que estuvo pasando en un tiempo que Pablo escribe. Muchos dicen que son de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa, pero ¿acaso murió Pablo por ustedes? Decía el apóstol Pablo. Entonces esa misma discordia está en este tiempo, donde hay gente que dice que son de Pablo, otros que dicen son de Apolo, otros que dicen no, yo soy de Cefa. El hecho es que hay una discordia entre las iglesias, una guerra entre doctrina, una guerra entre si yo soy de Dios y no soy de Dios, una guerra entre aceptación. Hay persecuciones entre nosotros mismos.
Entonces, ¿por qué yo digo que este tema está sobrenatural? Porque ¿qué le está haciendo falta a la iglesia? Por eso estamos viendo iglesias que no crecen, no avanzan, no pueden experimentar lo que se llaman niveles, aleluya, de gloria, por causa de que no hay unión. Sí, todo el mundo está jalando por su lado, todo el mundo quiere su propio beneficio, no los beneficios del reino. Sí, yo creo que hemos dejado el fundamento que es Cristo. Así es. Pablo dice, Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento que lo dé Cristo. Así es. Y que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Si nosotros como iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo, la iglesia no es una institución, es una organización. Así es. Porque es orgánica, es un cuerpo que está formado por órganos. Si nosotros entendemos que Cristo es el centro, que Cristo es el enfoque, que el propósito es obedecer y agradarle a Dios, la iglesia sería más efectiva en este caso. Nota que el apóstol Pablo, según Efesios 4, dice que a uno constituyó apóstol, profeta, evangelista, entre otros, para la edificación de la iglesia de Cristo. Así es. O sea, que el don que tú tienes, el don que yo tengo, el don que tiene Perencejo, no es para competir entre nosotros mismos. No es para vanagloriarnos, sino para emplearlo para la edificación de la iglesia. Amén. Y es lamentable, Giselle, ver personas que una vez reciben los dones, reciben el llamado y Dios empieza a expandirlo, instantáneamente se crecen y creen que esto es de ellos. Wow. Y no lo quieren emplear ni aún en iglesia pequeña, como le decimos. Muy fuerte. Entonces tenemos que despertar y entender que lo que somos un cuerpo, somos la iglesia y todo lo que Dios nos ha dado de parte de Él es para la edificación de su iglesia, que es su pueblo. Tú te pones a analizar algo, tú te vas a dar cuenta que los discípulos tenían una ferviente pasión por que Dios cumpliese lo que había determinado para con ellos. Tremendo. Por eso tú te vas a dar cuenta que Pablo en muchas ocasiones se preocupó. La iglesia de Corintios, ¿quién fue que la levantó? Fue Pablo. Pero dentro de esa iglesia también se levantaron en contra del apóstol Pablo, porque dentro de las iglesias hay todo. La iglesia está conformada por ovejas y también por cabras. Sí, sí. Gente rebelde y gente que es sumisa, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber que la iglesia de este tiempo está siendo muy golpeada y está siendo perseguida. Y hay muchas personas que están saliendo heridas de las iglesias porque tenemos gente que no tiene amor, no tiene compasión y no está dispuesto a ayudar a nadie. Sí. Entonces, si tú te pones a analizar, la iglesia primitiva tenía amor. Era tan fuerte que cuando alguien vendía una heredad, dice la Biblia que ese dinero no lo tomaban para ellos. No. Ese dinero era de la iglesia y lo compartían entre todos ellos. Ahora podemos ver una generación que quiere lucrarse de muchas cosas de la iglesia, pero es para ellos solos, no para compartirlo con nadie. Entonces la iglesia está careciendo de amor hacia el prójimo. Y si tú te pones a analizar, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está pasando en este tiempo eso. Si cuando vemos que alguien cae en fornicación, en vez de levantarlo, mejor lo señalan, lo terminan de mandar al mundo. Entonces, ¿qué Dios está buscando en este tiempo, en las iglesias de este siglo? Que la gente tenga amor, que sean unos, como así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, ¿de qué está careciendo la iglesia? De amor, de compasión, donde cuando se mata un delincuente en el barrio, en vez de decir, Señor, ten misericordia de los jóvenes. Yo sabía que eso iba a pasar, que ese no quería ir a la iglesia, lo viven señalando. Cuando salen a predicar a las calles, en vez de decirle a los homosexuales, Cristo te ama y te quiere dar salvación, Jehová te va a matar, Jehová te va a desplumar. Entonces, ¿qué está careciendo la iglesia en este tiempo? De amor, compasión, aleluya. Entonces nuestro maestro, cuando se tropieza, que ve que la viuda de Naín perdió lo único que tenía, ¿qué fue lo que lo movió a levantar ese muchacho de la muerte? La compasión. Entonces tenemos, aleluya, tenemos que saber que si hay algo que nos va a hacer compadecernos de los de afuera, es que nosotros tengamos compasión. El amor, el amor. Y nota algo, como tú dices, la iglesia tiene una encomienda. Ir por todo el mundo. Y predicar. Y predicar el evangelio. Y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, la palabra iglesia dice que se deriva del griego, que es eclesia, que significa de dentro hacia afuera. Así es. Mayormente la función de la iglesia debe ser afuera, al aire libre. Nota que Cristo dice que vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. ¿Para qué está la sal? Para dar sabor.
para transformar, ¿verdad? Entonces nosotros como SAR estamos para fermentar a otro de lo positivo del Señor. Pero aquí dice el maestro, pero si la sal se hiciera insípida, no sirve sino para ser echada y ser pisoteada y hollada. Así es, mira. Giselle, disculpa, lo que está diciendo en pocas palabras, que hay iglesias, hay congregaciones, hay ministerios que dejaron de hacer la función la cual Dios le encomendó. Wow. Y por eso vemos vidas que no están viniendo a los pies del Señor, porque estamos concentrados en nosotros. Hoy tenemos un apogeo de alcanzar cosas materiales, alcanzar un nombre, cuando realmente la asignación es alcanzar las ovejas perdidas. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Y fíjate que de hace rato te quería interrumpir en eso que tú dices ahí. La meta de los discípulos era ganar almas para Cristo. La meta de muchas personas hoy en día es llegar a ser famosos, llegar a ser reconocidos, llegar a tener dinero, llegar a tener, visa americana para irse a los Estados Unidos y lucrarse de dinero. Entonces, si tú te pones a analizar, la iglesia de este tiempo se parece a todo el mundo menos a Jesús. Porque a la iglesia ya no le interesa modelar a Cristo, le interesa modelar a uno de esos apóstoles reconocidos que tenemos. Y eso no es malo, la honra y el respeto hacia un hombre que Dios utiliza, pero la iglesia fue llamada a imitar a Cristo. Entonces, si tú te pones a analizar algo, el evangelio en este tiempo no está como el evangelio que cambia y que transforma, sino está como una moda. Tú te pones a analizar un punto y tú ves que todo el mundo ya se viste iguales. Todo el mundo quiere parecerse a Juan Carlos Sargan, pero no todo el mundo quiere modelar a Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque la gente no está buscando un pastor, la gente está buscando a Cristo. Porque Cristo es que va a satisfacer la necesidad que hay en el corazón del hombre. Cristo es quien va a cambiar la vida del delincuente. Cristo es que va a cambiar la vida de la prostituta. Pero entonces tenemos una generación que quiere parecerse a todo el mundo menos a Cristo. Wow, tremendo. Entonces tú te pones a analizar, cuando Pedro seguía a Jesús de lejos, cuando lo iban a crucificar, le dijeron, es que tú hablas como él, tú te pareces a él. Entonces necesitamos que la iglesia busque identidad, que sepa que nosotros fuimos llamados a representar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Entonces podemos ver que así mismo como la gente se quiere parecer al hombre, no se parece a Cristo en lo que hace. Por eso vemos que la gente se le hace más fácil señalar que restaurar. Correcto. Se le hace más fácil dañar que levantar, porque en ellos no está el amor de Dios y ellos quieren ser cristianos. Yo me quiero parecer al pastor fulanito, pero no queremos modelar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros estamos haciendo a través de este video? Que la iglesia recobre identidad, que tome el rol el que Dios le ha puesto en las manos, que es buscar a las prostitutas, buscar a las lesbianas, darle amor a aquellos que carecen de amor. Claro. Mira, porque si tú te buscas el historial de muchas de las personas que son lesbianas, homosexuales, delincuentes, a muchos los abandonaron. Y hay un vacío en su corazón. Muchos los violaron y hay un vacío en su corazón. Correcto. Entonces la iglesia es un hospital. En la iglesia están las personas con las enfermedades más prioritarias que existen. Pero estamos en el lugar correcto. Porque en cualquier momento todo lo que no es de Dios va para afuera. Sí, yo creo que es un llamado que Dios está haciendo en este momento. Así es. Un llamado a despertar. Es como dice Pablo, despierta tú que duermes de entre los muertos. Y te alumbrará. Y te alumbrará Cristo. Y uno de los problemas a enfatizar es que la iglesia ha perdido lo que llamamos la pasión por la enseñanza. Muy fuerte. Nota que esta nueva generación quiere popularidad, quiere nombre, quiere fama, quiere muchas oportunidades para exhibirse, pero no todos quieren someterse al tiempo de formación y de preparación. Muy fuerte. Nota que cuando Cristo habla en Mateo 28 de la gran comisión, le dice, enseñándole todas las cosas que os he mandado. O sea, la iglesia está para enseñar. Así es. Pero ¿quiénes son aquellos que están listos para aprender? Wow. No, por eso habla Pablo que algunos tienen salmo, otros tienen himno, pero que algunos tienen doctrina. El que tiene doctrina es el que ha dedicado tiempo a la enseñanza. Wow. Por eso tenemos personas procurando los dones, procurando la unción, procurando el fuego, queriendo estallar en el ministerio, pero tenemos pocas personas procurando la enseñanza. Aleluya. Cuando nos trasladamos al libro de Efesios 4:14, dice la palabra que Pablo le dedicó 3 años a esta iglesia de Efesios. Y le dice, para que ya no sean niños frustrantes, movidos por cualquier viento de falsa doctrina. Pablo le dedicó tiempo de enseñanza, de formación, de doctrina a esta iglesia. Por lo tal, esta iglesia es una iglesia fundamentada,
establecida. Por eso tenemos personas que hoy lo vemos en llamas, lo vemos prendido, lo vemos envuelto, pero al pasar de los días se fuman. Wow. Porque la palabra, la doctrina bíblica es lo que le da estabilidad, es lo que le da fundamento al creyente. Por lo tanto, hay que despertar y volver a la pasión de las escrituras. Wow, mira, si tú te pones a analizar los cultos evangelísticos que va un profeta a la casa, esos son cultos llenos. Los cultos de estudio bíblico van 3 o 2 y eso obligado y a bautizando en batalla. Porque la gente quiere aprender todo, menos la palabra del Señor. Palabra. Y por eso hay tantas confusiones y por eso vemos gente que andan con doctrinas extrañas por ahí y que todo lo que dice cualquier falso profeta se lo están creyendo, porque son gente que carecen de formación en la palabra del Señor. Entonces por eso tenemos mucha gente que tiene mucha unción, pero no tiene carácter. No tiene carácter. Carecen de formación. Es tan fuerte que hay gente que cuando ha entrado por una puerta de bendición que Dios se la ha abierto, no han podido volver a entrar. No. Porque lo más fuerte es que hay alguien que no tiene carácter, que no tiene formación. Dios Padre. Es alguien que lo que Dios permite que haga con las manos, ellos mismos lo desbaratan con los pies. Entonces el Padre está buscando una generación que se forme en la palabra. Sí, porque cuando nos formamos en la palabra, tenemos con qué devolverle a los falsos profetas que andan ahí afuera. Pero si usted no lee ni al diablo, usted le va a poder hacer frente cuando venga. Fíjate que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, cada vez que el enemigo le decía, mira, todo esto te daré si tú postrado ante mí me adoraras. ¿Qué hacía? Si, ¿Qué hacía? Si Jesús no leía la Biblia, ¿tú crees que le iba a decir? No, espérate lo que te voy a decir a ti. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Incluso la guerra espiritual es un intercambio de palabras. Y como si yo no sé Biblia, ¿cómo yo voy a pelear con el enemigo? Entonces este es el tiempo de que la gente se nutra de las escrituras. Pero la Biblia, mira, la Biblia, hay que nutrirse. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo donde por ahí andan muchos vientos de doctrina, gente diciendo cosas que son antibíblicas. Hasta la misma profecía, si no viene a raíz de la palabra, no viene de parte de Dios. No. Los sueños que tú te haces también, tú te vas a dar cuenta que todo viene con una compaginación de la palabra del Señor. Pero si el creyente no lee y no es formado en la palabra, cualquier doctrina lo confunde. Lo confunde. Y nota, Cristo dice, escudriñar las sagradas escrituras. Exacto. Porque a vosotros parece que ella tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo busqué el significado de la palabra escudriñar, dice que esto se deriva de un minero. Un minero que está cavando y está buscando un tesoro. Wow. En pocas palabras, Cristo está diciendo, no se queden en lo superficial. Comiencen a profundizar para que encuentren el tesoro que hay en mi palabra. Así es. Porque la palabra, ¿quién es? Cristo mismo. Es el verbo. Cuando la iglesia primitiva dice que ella permanecía en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, nada más y nada menos, era la misma enseñanza de la palabra de Dios. Así es. Por eso estamos viendo una iglesia efectiva en un tiempo de persecución. Así es. Estamos viendo una iglesia que en medio de la persecución cada día se van añadiendo los que habían de ser salvos. Aleluya. Cuando la iglesia está caminando acorde a la palabra, la iglesia va a tener crecimiento. Así es. La iglesia va a tener expansión. Y hay un dato que quiero presentarte. Mira algo. Si la iglesia entendiera quién es ella, la iglesia es un misterio. Así es. La iglesia nace con lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está con la iglesia y es la temporada más poderosa. Por eso Cristo dice, la puerta del Hades, del infierno, no prevalecerá contra la iglesia. No, cuando nosotros estamos fundamentados y pasamos a ser parte de la iglesia, no hay ataque del infierno que pueda prevalecer contra nosotros. Así es. Porque hay gente que son visitantes de la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Aleluya. Giselle, esto está fuerte. Hay personas que son visitantes de la iglesia, asisten a los servicios, pero realmente no son del cuerpo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dice, salieron de nosotros. Pero no vienen de nosotros. Pero no eran de nosotros ni vienen de nosotros. O sea, lo que él está diciendo, no todo el que está es. Así es. ¿Cuándo yo soy iglesia? Pregunta. ¿Cuándo yo paso a ser iglesia? Cristo dice lo siguiente, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Aleluya. Y en esto conocerán que realmente son mis discípulos, en que ellos se amen los unos a los otros. Cuando pasamos a ser iglesia es cuando manifestamos el amor de Cristo. Así es. Por lo tanto, nadie que no manifieste el amor de Cristo no puede decir que realmente es parte de la iglesia de Cristo.
Claro que sí, y te vas a poner a dar cuenta que Nehemías, cuando los muros fueron derribados, viste el dolor que él sintió en su corazón, porque cuando nosotros somos parte de la iglesia, a nosotros nos duele los problemas que entran en la iglesia. Sí. Pero cuando alguien es agregado, que no es parte de la iglesia, no le importa cuando una iglesia se divide, no le importa cuando hay chismoso, no le importa cuando hay problemas, pero cuando nosotros estamos introducidos en lo que es la iglesia de Cristo, no duele cuando un hermano se descarrila, no duele cuando alguien cae en algún pecado. Oramos por los ministerios para que cada día el Señor traiga más crecimiento y traiga expansión. Nos duele cuando vemos al pastor sufrir, pero cuando la gente se ha agregado a la iglesia, se le importa que se divida, se le importa que se cierre la iglesia, pero cuando amamos la iglesia de Cristo, peleamos para que cada día esa iglesia se mantenga firme, unánime y en oración. Dios mío, tremendo. Claro, mira, parte de lo que le está haciendo falta a la iglesia también es la consagración. Ay, muy fuerte. La iglesia primitiva, que es el modelo a seguir nuestro, era una iglesia que se consagraba, que intimaba con Dios, que pasaba tiempo con Dios. Y no importando el lugar donde se encontraba, sacaba ese tiempo para hablar con Dios. Ejemplo, vemos que dice que el apóstol Pablo visitó la casa del evangelista Felipe. Y rápidamente también desciende otro profeta llamado Ágabo. Ahora, ¿qué hacían ellos allí? Porque la iglesia no son las cuatro paredes, manita Giselle, como muchos han considerado. No, la iglesia somos nosotros. Por eso dice el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Ahí está su iglesia. Cuando ellos están en la casa de Ágabo, estamos hablando de Hechos capítulo 21, verso 8, dice que allí ellos oraban. De repente se le activó el don profético a este profeta llamado Ágabo, y dice que le profetizó al apóstol Pablo de que iba a ser apresado en Jerusalén. O sea, la iglesia cuando se unía era para invocar el nombre de Dios. Así es. Era para provocar el nombre de Dios. El mismo libro de Hechos capítulo 13 dice que allí estaban reunidos los líderes de la iglesia y estaban en ayuno y oración. Y el Espíritu Santo le habla diciendo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual le he llamado. Wow. O sea, cuando la iglesia tiene encierre, cuando la iglesia tiene búsqueda, cuando la iglesia tiene consagración, tiene lo que se llama la manifestación del Espíritu Santo. Wow, muy fuerte. Tiene la guianza del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, no haré nada sin que antes se lo revele a quienes. A mis profetas. A los profetas. Pero ese profeta necesita estar en una intimidad. Wow, muy fuerte. Esa iglesia necesita estar en una consagración. Yo me di cuenta de algo y pregúntame el qué. ¿El qué? Me di cuenta que es un peligro ser popular o ser famoso. Wow. ¿Por qué? Porque eso requiere de una gran demanda. Wow. Tú vas a tener que dedicarle mucho tiempo a esa audiencia, a ese pueblo. Y puede llegar a descuidarte de dedicar o pasar tiempo con el Espíritu Santo. Muy fuerte. Sí, yo lo estuve pensando esto. A veces cuando Dios empieza a hacerlo popular, empezamos a querer impresionar y a mantener esa fama. Y es donde cuidamos nuestra intimidad. Tenemos días que no ayunamos, días que no oramos como debemos orar. Y llega una deficiencia espiritual a la vida de ese creyente, de esa iglesia, y pierde el potencial que una vez tenía. Wow, mira, es tan fuerte que tú viste quien se lesionó a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es que elige los líderes? Ay, el hombre. El hombre. Por eso estamos hablando que qué le hace falta a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es que selecciona a los profetas? El hombre. Es tan fuerte, Aarón, que para invitar a un predicador antes se oraba. Ahora mándame un video de él. Mándame un video. Recomiéndame un predicador. Entonces, por eso es que la iglesia está teniendo tantos daños espirituales y físicamente, donde llevan personas que cuando se dan cuenta lo que van es a dañar y a golpear la fe de muchos creyentes que tienen la mente débil. ¿Por qué? Porque le dan profecías que son falsas y mucha gente ha dejado de creer en lo profético. Pero cuando llevan a una iglesia al predicador que recomendó el Espíritu Santo, ese día cosas grandes comienzan a acontecer. Sí. Por causa de que ahí no ha sido un hombre, no ha llegado un hombre que ha sido llevado por una emoción, sino porque Dios ha determinado que ese hombre vaya. Y cuando ese hombre va a una iglesia que fue una iglesia que oró, el Señor concede peticiones, el Señor ese día restaura los corazones y hace grandes maravillas. Correcto. Ya la gente no está orando para invitar predicadores. Te están buscando ahora por cuántos likes tú tienes en Facebook. Te están buscando a ver si tú estás en YouTube. Así es que la gente está buscando. Entonces necesitamos que la iglesia vuelva
a orar para invitar predicadores. Sí, sí. Por eso hay iglesias delicadas. Ahora mismo tenemos personas que te dicen a ti, ¿cuál es su pastor? ¿De dónde usted viene? ¿Dónde usted vive? ¿Usted es casado? ¿Usted lo otro? Te investigan. Porque la iglesia, al no orar, ha cometido tantos errores que ha metido gente que no se someten ni a Dios ni al diablo en sus iglesias. ¿Pero por qué? Si tú oraras, Dios te revela el problema de cada quien. Entonces la iglesia necesita volver a orar para invitar un predicador a sus iglesias. Wow, tremendo. Claro, claro. La iglesia, hay un punto fundamental y es que Pablo dice, yo fui por ustedes y no por lo de ustedes. Wow. Sí, Pablo, un líder que lo dejó todo con tal de alcanzar las vidas para el reino del Señor. Y en una ocasión él dice, yo mismo me gastaré con tal de ganarlo a ustedes. Wow, muy fuerte. Ahora, vamos a ver el perfil de Pablo y vamos a ver el perfil de muchos líderes hoy en día. Alábalo. Si están yendo por ellos, por lo de ellos, Giselle. No, porque hay una diferencia entre ser líder y ser un jefe. El jefe ordena, hagan, pero un líder hace y ayuda a trabajar en la obra del Señor. Y Pablo no era un jefe, Pablo era un líder que amaba la obra de Dios y trabajaba para que la obra de Dios cada día se multiplicara y creciera. Es tan fuerte que cuando Pablo se enteraba que había un chismecito en la iglesia, le decía, mire, he escuchado que entre ustedes que hay fornicación y eso ni se nombra entre esa. Era alguien que estaba atento. Hay gente que se dice ser apóstol porque tiene varias iglesias, pero ni llaman al pastor a ver cómo va la iglesia, si está creciendo, cómo va. No le interesa porque no aman la obra de la iglesia. Le interesa tener un nombre apóstol. Dios mío, Padre. O sea, tú me estás diciendo que hacen falta líderes en la iglesia de hoy que confronten lo que está afectando a la iglesia. Excelente, que se preocupen por la obra de Dios. Entonces, tenemos muchísimas personas que sí son apóstoles. Yo tengo iglesia en Chile, yo tengo iglesia en Dominicana, yo tengo iglesia en Ecuador, yo tengo iglesia por aquí. Pero ni siquiera llaman al pastor a ver cómo va la obra, no le interesan las problemáticas que hay. No dan cobertura. Ellos solamente dicen de boca, tengo iglesias allí, pero ni siquiera mandan apoyo y nada por el estilo. Entonces, a diferencia de Pablo, que era un líder que amaba la obra de Dios, Pablo visitaba las iglesias. Padre amado. Y Pablo mandaba cartas cuando no podía ir. Entonces, si tú te pones a analizar, cuando Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está preso. Y Pablo solamente le quiere alimentar a la iglesia la fe de que aunque en muchas ocasiones nuestro cuerpo está físicamente preso, nuestro espíritu está libre para seguir avanzando, seguir adorando, seguir creciendo en el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces hay una guerra, por eso el tema es, ¿qué le hace falta a la iglesia? A la iglesia le hacen falta muchas cosas. Dios mío. La iglesia tiene que volver a la pasión por Dios. La iglesia tiene que volver a ser santa. La iglesia tiene que volver a amar las almas. La iglesia tiene que volver a consagrarse como antes, a amar la gloria como antes. Padre amado, wow. Sí, algo que tenía Pablo, que aún él iba y levantaba una iglesia, dejaba a alguien al frente, como dejó a Timoteo ante la iglesia de Efesios, exacto, que un Tito, etcétera. Pero luego Pablo volvía para confirmar los ánimos de ellos. Excelente. Y es lo que hace falta hoy en día. Líderes que le den cobertura a los hijos espirituales. Así mismo. Porque muchas veces decimos, no, este es mi hijo espiritual, este es mi hijo espiritual, pero ¿qué cobertura tú le estás dando? Alaba. Hello. ¿Qué cobertura tú le estás dando? Pastor, evangelista, que ganan vida, que ganan alma, pero realmente no tienen un interés por esa vida, que una nueva visitación, que una llamada, una comunicación en un momento dado, para usted reanimar a ese creyente y fortalecer a ese creyente. Maya Isel tiene la parte última. Amén, manito, es la carencia de amor y la desunión que hay dentro de las iglesias, porque hay pastor enemigo. Esto está caótico, por eso es posible que esto no le dé mucho like, porque la gente ahora lo que quiere es que le hablen de naciones de jipeta. Y nosotros estamos dando un tema que es real, y la iglesia necesita amarse el uno con el otro. Necesita ponerse en el zapato del otro. Entonces la iglesia está compuesta por dos masas, de mente fuerte y otros de mente débil. Wow. Hay gente que por una calumnia se descarría. Entonces esa gente hay que tenerlo tranquilo ahí, ayudarlo. ¿Para qué? Para que permanezca. Sí. Porque no podemos tirárselo al enemigo, que se lo lleve quien lo trajo. Espérate, ahí tú me conectaste con algo. Y es cuando Pablo le dice a los Gálatas, sobrellevar a los débiles en la fe. Exacto. No para contender. O sea que hay un número de hermanos que, a diferencia de otros, son débiles. Son niños espirituales
Y necesitamos hombres y mujeres que estén listos para sobrellevar a esos débiles. Así Giselle. es, así es. Entonces, hermanito, ya para culminar, la iglesia necesita volver al amor, a la compasión, al dominio propio, a la consagración, amar la gloria, amar la presencia y amar que Él se mueva en nuestros corazones. Wow, tremendo. ¿Qué le hace falta a la iglesia? Hemos abordado y tocado algunos puntos. Usted también puede dejar en la caja de comentarios qué más, Marita Giselle, Claro que sí. le hace falta a la iglesia de hoy en día. Es un momento placentero al junto de mi hermana poder compartir este excelente y maravilloso tema. Pero te invitamos a darle un me gusta. Te invitamos a darle un me gusta, compartirlo con alguien para que así otras vidas puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Y dejen en la caja de comentarios qué otro tema le gustaría que tratemos juntos de nuestra hermana Giselle. Manita Amén. Giselle, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, manito mío. Dios Amén. bendiga a toda esa gente ahí. El Señor les guarde a todos. Amén. Hasta la próxima.